Esta es la primera parte de Levítico y probablemente la vamos a desarrollar en tres cartas, perdón, en tres partes, estoy pensando en Pablo, en tres partes, esta primera parte de Levítico y ya la otra que tiene que ver solamente con la santidad, voy a tratar de lo posible hacerlo solamente en una clase. Esta, ¿por qué? Probablemente la vamos a tratar en tres clases, porque, por ejemplo, el tema que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con el sábado, es muy extenso. Se hizo más extenso porque se tuvo que también, aparte, abarcar en la relación al domingo, en la cual entra en un diálogo y nosotros vamos entendiendo cómo se va desarrollando el sábado y por qué termina siendo el sábado tan importante y finalmente por qué nosotros terminamos con el domingo. Algo que íbamos a tratar la semana pasada a petición. Después de eso tenemos que pasar por los sacrificios, el sacerdocio y las fiestas solemnes. Y entender cómo estas instituciones son importantes para Israel. Pero antes de dar desarrollo a las sesiones futuras, que vamos a hacer específicamente en el libro Levítico, tenemos que entender la estructura a tratar. El estudio se desarrolla principalmente sobre la teología de la institución, que se aporta primordialmente desde el libro de Levítico. ¿Por qué digo desde el libro de Levítico? Un ejemplo. En Éxodo, cuando vimos anteriormente la clase pasada, encontramos que las fiestas solemnes en Éxodo son tres. La Pascua, el día de la cosecha y el día de la siembra. Nada más. Pero en Levítico encontramos un desarrollo más amplio de fiestas. Encontramos la fiesta de las trompetas, la fiesta del tabernáculo, etcétera y etcétera. Entonces encontramos más fiestas de las normales que vemos en un estado más primitivo con Moisés. Entonces eso nos da más a conversar. Incluso en Levítico se plantea como primera fiesta el sábado, algo que el Éxodo solamente abarca los 10 mandamientos, para que veamos esas diferencias e importantes desarrollos teológicos que te van teniendo las fiestas para el Pentateuco. Las consideraciones, segunda, es sobre el Levítico. Ahora, debemos responder a preguntas sobre una institución. Analizaremos las instituciones desde 4 agrupaciones: el sábado, los sacrificios, las festividades solemnes y por último el sacerdocio. Y se considera el texto se considera el resto de textos del Pentateuco en relación a las instituciones que vamos a tratar en Levítico. Así que iniciamos, mis hermanas y mis hermanas. Consideraciones sobre el Levítico. Ahí tenemos, a modo de ilustración, una imagen del tabernáculo en el contexto que nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque independientemente de su origen divino en Dios, el Levítico igual responde mayoritariamente a tradiciones de corte sacerdotal porque quiere tratar asuntos que le interesan a los sacerdotes. Eso es excluyente a la inspiración divina. Vale decir que cuando yo digo que las tradiciones sacerdotales están profundamente insertadas en el libro Levítico, eso no anula su característica divina. Es una consideración que tenemos que tener cuando nos acercamos al texto de Levítico. Por ejemplo, las leyes de animales inmundos y animales puros están vinculados profundamente en el libro de Levíticos. Otra evidencia que tenemos que considerar por qué el libro responde a una tradición sacerdotal es de la misma forma que la tradición cristiana y judío-helénica han encontrado en el libro de Levítico un profundo eco sacerdotal al atribuirle el nombre de Levíticos. Cuando nosotros vemos el texto para los hebreos, curiosamente ellos no le llaman Levíticos, ellos le llaman y estas son las palabras. En cambio, para la tradición cristiana y el corte judío de tipo griego, le llamará, como ustedes ven en su pantalla delante, Levítico, o en griego se leerá, en este caso, Leíticos. Tenemos una lamba, tenemos una eta, tenemos una y, una iota, una tau, una iota, una kappa, una omicron y una sigma final, en griego. Esto apunta profundamente a la tradición de los levitas. Por eso se le atribuye el nombre. Curiosamente, en el libro de Levíticos encontramos la expresión hebrea para referirse a sacerdote, vale decir Cohen, utilizada en 173 ocasiones durante el Levítico. Todo el desarrollo del Levítico se comprende a los pies del monte Sinaí y inicia con una conversación entre
Jehová y Moisés dentro del tabernáculo. O sea, el texto es profundamente de corte sacerdotal. Por eso siempre tenemos que abordarlo desde esa perspectiva, porque las instrucciones que quiere dar principalmente tiene que ver con todos los labores que realizarán los sacerdotes y cómo esos se relacionan con el pueblo. Para iniciar hablando de instituciones, considerando la que ya dijimos anteriormente, cómo el libro responde mayoritariamente a un tema sacerdotal y quiere abordar cuestiones sacerdotales, debemos preguntarnos qué entendemos por una institución. Y en esto deseo ceder la oportunidad para que algún hermano o hermana quiera aportarnos qué entendemos por la palabra por la palabra institución. ¿Qué se le ocurre que nos referimos cuando queremos ocupar la palabra institución? En nuestra actualidad lo ocupamos bastante. Y como una organización que está ya registrada en el gobierno. Entonces, como institución tiene que responder al gobierno, a veces tiene que pagar ciertos impuestos y ciertas cosas. Eso es lo que yo entiendo. Sí, le agradezco a mi hermana Elizabeth por su aportación. Lo que dice nuestra hermana Elizabeth está muy de la mano en el diccionario que nosotros ocupamos como la Real Lengua Española para definir lo que es una institución. Un establecimiento o fundación de algo. En este caso, la hermana Elizabeth nos apuntó a un gobierno, o sea, un establecimiento a nivel gubernamental. Una cosa establecida o fundada por alguna motivación, y una vez más, como dice nuestra hermana Elizabeth, para ver temas de impuestos o algunas cosas puntuales, este organismo desempeña una función de interés público especialmente benéfico o docente. O sea, tiene una función principal. Por eso, en consideración y en relación a lo que ya aportamos anteriormente sobre la pregunta a qué lo referimos a una institución, concluimos lo siguiente. Podemos decir sobre la teología de las instituciones lo siguiente. Son todos aquellos fundamentos religiosos de la fe de Israel y originarios de Dios, porque provienen de Dios, que vienen a beneficiar, organizar y educar las prácticas cultuales dentro del pueblo. ¿Por qué hacemos la remarcación en aspectos cultuales? Porque el sacerdote se preocupa de aspectos que tienen que ver netamente con el culto religioso, vale decir, el culto en el tabernáculo, en esta primera estación de la fe de Israel en cuanto a lo hebreo, y posteriormente nosotros lo vamos a ver en el templo de Silo, que aparece nombrado en 1 Samuel, y ya lo vamos a ver en la proyección con Salomón y el templo en Jerusalén. Y ahí vemos un culto más centralizado, pero finalmente son cosas de culto, prácticas que se realizan cultualmente enfocadas en Dios. Y son importantes, porque de ahí ellos fundamentan este desarrollo de estas prácticas cultuales, como ustedes leerán en algunos textos asociados a la cátedra. Entonces, ya teniendo claro que es una institución, debemos partir por la institución del sábado, como tal. Delante de nosotros tenemos una clásica decoración, ya de la época más moderna, de una celebración de sábado o Shabbat para un judío en la actualidad, o un judío en la diáspora, vale decir, un judío que vive fuera de Jerusalén, en la tierra de Israel, donde podemos ver una kippah, el gorrito que ocupan los judíos tradicionalmente, tenemos la famosa estrella de David, o que se le atribuye a David, tenemos el manto sacerdotal y una porción habitualmente que ellos le llaman la ley del Shabbat o los volúmenes del Shabbat. Una copa de vino y un pan. Es la costumbre de comer este tipo de cena que se come al atardecer, noche, la celebración del Shabbat. Los judíos practican habitualmente de esta manera su celebración del Shabbat con toda la devoción espiritual que ellos tienen, en ese día en particular. Ahora, esto no es igual para todos. Entendamos también que en la actualidad no todos los judíos practican de manera, podríamos entender, religiosa el día de descanso, el sábado. Así que vamos a abarcar una primera perspectiva del sábado, y esto lo debemos entender desde una óptica ética. El sábado. Curiosamente, cuando hablamos del día de descanso, vale decir este séptimo día, se entiende solamente en la amplitud de una ley cultual, vale decir, otra vez lo referimos a un culto, porque como tiene que ver con los sacerdotes y prácticas que se realizan en el culto como tal, solamente se entiende en esa óptica como una ley. Pero lo que a veces ignoramos cuando vemos el tema del sábado es que en su esencia más primitiva, esta norma tiene una definición ética. Y eso nosotros lo encontramos en su primera expresión
en los textos bíblicos que responde al Código de la Alianza, que como vimos en la clase anterior, pertenece al libro del Éxodo. Y encontramos lo siguiente, porque decimos que ética, porque hace referencia al descanso. Y dice en Éxodo capítulo 23, verso 12, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. O sea, en esencia, el sábado viene a primar algo éticamente que sería un descanso para el trabajo extenuante durante la semana. Muy peculiar para el tiempo incluso bíblico, cuando en esos años, o en esos siglos, perdón, para ser más exacto, en esos siglos antiguos, antes de Cristo, no existía el descanso como tal. Era una peculiaridad del pueblo hebreo, israelita y posteriormente el pueblo judío. Esto es particularmente claro, mi hermano y mis hermanas, cuando nosotros encontramos que la tradición deuteronomista, vale decir, el Deuteronomio, se hace motivo del descanso durante el Decálogo en razón de Éxodo 23, capítulo 12, el que leímos anteriormente, y lo dice de manera más extendida. Miren, fíjense. Pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ahí hace ya dos relaciones. Es el descanso y aparte hay una relación con Dios. Dice, ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y además animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Deuteronomio capítulo 5, verso 14. Vale decir, tiene algo ético el sábado. Fuera de ser una norma de querer guardar un día y apartarlo para Dios, también conlleva consigo un descanso, un cese de actividad, algo que tiene que ver en una amplitud física. Continuamos. El sábado y su teología. El sábado no solo lo presentamos como un mandamiento dentro del Decálogo o una expresión moral para el pensamiento judío-cristiano, como habitualmente se considera, porque por algún lado lo vemos como norma, y tenemos ejemplos de ello en algunos hermanos que hoy lo practican como una norma y que se debe guardar. Eso independientemente del descanso, que ya lo leímos éticamente y lo expresa el texto bíblico, y para algunos solamente tiene una expresión moral porque es parte de los 10 mandamientos y se traducen como una tradición moral para nosotros como cristianos. Pero aparte de eso, el Shabbat, el sábado, el séptimo día, el día de reposo, tiene una teología propia. Y esta teología, en contraste del resto de mandamientos, por ejemplo, dentro del Decálogo, se reserva para sí mismo un importantes motivos teológicos que se relacionan con Dios. Estos motivos teológicos los vamos a tratar de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos como inicio el motivo del Éxodo. Para el Éxodo, el sábado guarda un fundamento importante teológico porque este apunta a la creación. Y no solamente apunta a la creación como tal, sino apunta a la culminación de la creación como nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 2, del verso 2 al 3, cuando vemos que Jehová santifica el día sábado, ¿cierto? Después de terminado toda su obra y descansa de la obra que ya realizó. Entonces el sábado teológicamente apunta a lo importante suceso de la creación que se nos relata en el primer relato del libro de Génesis capítulo 1 y culmina en el 2, versículos 2-3. Por ejemplo, otro segundo motivo teológico que tiene el sábado detrás de sí mismo y de su práctica es que este apunta, según la tradición del Deuteronomio, a la liberación de Egipto. O sea, el sábado sirve como señal para que los hebreos, israelitas y posteriormente los judíos tengan memoria y recuerdo de la esclavitud que sufrieron en Egipto y a su vez tengan también memoria y recuerdo del que los libró de la esclavitud, el que los libra de la esclavitud es finalmente Dios. Eso nosotros lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, verso 15, y de muchas veces reiteradamente los textos durante el Pentateuco y así sucesivamente harán referencia a cómo, en este caso, Jehová, Dios, Yahvé, o el Padre, si lo quieren ver desde la visión del Nuevo Testamento, liberó a los hebreos israelitas de la tiranía en Egipto. Y tenemos una tercera perspectiva teológica para el día sábado. O sea, el sábado esconde, a diferencia de todas las otras leyes, y específicamente el Decálogo,
tres significancias teológicas. Y la tercera es muy importante porque se ve en Levítico, que es lo que estamos tratando ahora, puntualmente. Porque primero establece que, como le había dicho en la introducción, a la sesión de hoy, se establece como parte fundamental de las fiestas solemnes. Sin ir más lejos, el Levítico sirve como medida de separación y unidad entre distintas fiestas, y a la vez se establece como la primera festividad para el pueblo hebreo israelita en honor a Yahvé. Incluso esta festividad del sábado para el Levítico tiene un carácter unitario porque une a todo el pueblo en el concepto de santa convocatoria. Qué importante el concepto del Levítico sobre este asunto de la santa convocatoria, porque demuestra cómo el pueblo se vuelve uno y a la vez en esa unidad encuentran una santificación dedicado al culto, en este caso, de Jehová. Podemos sintetizar las tres posturas importantes teológicamente que tenemos del sábado en consideración al asunto de la teología que está detrás de cada uno de estas propuestas de los libros del Pentateuco. Ahora, ya viendo que, por ejemplo, el sábado tiene una teología por detrás, a la vez tiene una perspectiva ética cuando hace referencia del descanso, muy necesario, en este caso, para el género humano, debemos encontrar si a lo mejor el sábado tendrá alguna influencia con el Nuevo Testamento, vale decir, neotestamentaria. Ante eso, nos hacemos una consulta a nosotros. ¿Qué influencia tiene el sábado levítico, especificando, el sábado levítico en relación a Jesús? Y cuando hablamos del sábado levítico, tenemos que siempre pensar en esta idea de santa convocatoria. Y a esto me voy a remitir yo a modo de ejemplo. La expresión santa convocatoria utilizada en el Levítico deriva de dos palabras hebreas. Por un lado se ocupa la expresión mikra, de convocatoria, o cajal, convocación o agrupación, constantemente en el texto del Levítico. Para las comunidades cristianas primitivas, la expresión santa convocatoria fue mejor expresada, y aquí se van a sorprender, por la palabra griega eclesia, que nosotros luego traduciríamos como iglesia. Esto es peculiar porque cuando nosotros tomamos el Nuevo Testamento en griego, nosotros encontramos que para hablar de santa convocatoria, siempre en la Biblia de los 70 o en la Septuaginta va a ocupar la expresión sinagogué, que es la que ustedes tienen en griego al lado, que se traduce como sinagoga. Pero el cristianismo se va a apartar de la sinagoga y en cambio va a ocupar la palabra eclesia, porque encuentra en ella un eco más profundo basado en la tradición del Levítico en referencia al mikra hebreo y al cajal. Por lo cual, y aquí está lo interesante de todo esto, la idea tradicional de santa convocatoria guarda profunda relación con el concepto de iglesia neotestamentario. Esto se ve más reforzado cuando encontramos referencia a la iglesia como una reunión de santos. Por ejemplo, en Hechos 9.3, en Romanos 1.7 o 2 Corintios 1.1, vemos constantemente cómo se hacen salutaciones o se hacen referencia a la iglesia y se habla de la convocación de los santos. Y esta convocación de los santos, como en el Antiguo Testamento se hacía, específicamente en Levítico, en relación a Yahvé, esta vez no se hace en méritos propios de que la iglesia, como grupo reunido, que confiesan una fe, son santos en sí mismos, por estar reunidos, sino, a diferencia del Levítico, son santos por los méritos específicamente de la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo hace santo a este grupo de cristianos y cuando se juntan son un grupo de santos. O sea, se genera una santa convocatoria. Y esto se expresa literalmente en 1 Corintios capítulo 1, verso al 2, donde también encontramos una salutación que hace referencia a esta idea de santa convocatoria del Levítico. Va dirigido a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y de nosotros. Si en el Antiguo Testamento y en Levítico puntualmente, tú eres o tú adquieres tu santa convocatoria en reunión con tu hermano hebreo y israelita, ya en relación al pacto establecido en los tiempos del Sinaí con Moisés, ya nosotros en el Nuevo Testamento también somos santa convocatoria, tomado del libro de Levítico, pero ya no es por méritos de una ley establecida o por el exclusivo hecho que nosotros somos llamados santos y nos juntamos, sino que por los méritos de Jesucristo, para que lo tengamos en consideración como ejemplo y veamos cómo esto de santa convocatoria de Levítico se relaciona incluso con el Nuevo Testamento. Esta, en este caso, es una pregunta abierta y por eso los invito a que prendan sus micrófonos y podamos hacer distintas propuestas según lo que vamos comprendiendo. Y la pregunta es la siguiente, mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué alcance tiene el sábado como descanso en relación a Jesús? Y en esto los quiero invitar que puedan abrir sus micrófonos según lo que ya hemos podido ver sobre el sábado y podamos decir en qué manera, por ejemplo, la idea de sábado como descanso se está relacionando con Jesús. Yo considero que en el Nuevo Testamento Cristo Jesús guardaba el sábado porque eso era ley y Cristo Jesús vino para cumplir la ley y él guardaba el sábado y hay algunos pasajes bíblicos donde dice que los sábados Cristo iba al templo y allí se reunía con los escribas, ¿no? Con las demás personas, a adorar a Dios, a leer las antiguas escrituras. Y Cristo Jesús en sábado pues hacía el bien también, se dedicaba a curar enfermos, se dedicaba a evangelizar, él lo hacía todo, pero eso sí, considero que Cristo Jesús no trabajaba el sábado. Sí, él guardaba el sábado, pero él no lo trabajaba. Es mi opinión. Gracias, mi hermana Elisa, mi hermana Julia, mi hermana Marta, mi hermano, disculpen, mi pastor Juvenal Cona, mi hermano José, no sé si también desean sumar a las palabras de nuestra hermana Elizabeth, para más o menos ir comprendiendo, y esto es bueno porque sale de lo que se dice coloquialmente entre los cristianos. Yo lo he escuchado muchas veces en la Biblia interna que nosotros tenemos como cristianos. Escuchamos tantas predicaciones y vamos almacenando en nuestro corazón los mensajes de nuestro hermano que Dios le ha permitido transmitir a la iglesia, y de eso nosotros podemos sacar alcance o relaciones. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ver cómo el sábado como descanso se relaciona con Jesús? Así que, en relación a lo que dice nuestra hermana Elizabeth, si alguno desea aportar alguna cosa, sumarse, o decirlo desde alguna perspectiva distinta, sea libre de abrir su micrófono y dialogar. Adelante, mi hermana Marta. Sí, en relación a lo que dijo mi amada hermana Elizabeth, ella enfatizaba que en la Biblia está escrito que el sábado, pues Jesús, pero, o sea, lo que me refiero es que ella enfatizaba el sábado. O sea, yo he leído que sí, él hacía milagros, pero el sábado, escrito como sábado, no. Y ahí, pues, eso me puede confundir porque estoy buscando. ¿Ya? O sea, me pregunta si es que aparece el sábado como tal, con Jesús yendo, o sea, o practicando un sábado. Sí, como ella repite que en la Biblia está escrito sábado, sábado, sábado. O sea, que Cristo pues hacía milagros sábados, que trabajaba los sábados. A eso me refiero, que yo no lo veo así. Mire, no, yo no dije que trabajaba. No, sí. Voy a abordar la pregunta de nuestra hermana Marta en relación a lo que dice nuestra hermana Elisa. Lo que dice nuestra hermana Elisa es que igual fue harta información, si vamos viendo por parte. Nuestra hermana Elisa señala algo importante y dice que Jesús
practicaba el sábado. Y sí lo practicaba. Miren, nosotros encontramos la famosa declaración de Jesús en la sinagoga en relación al texto de Isaías, cuando él habla de predicar el año agradable de Jehová, o el año agradable de Yahvé, si lo quieren ver de una perspectiva más del Antiguo Testamento. Eso lo hace en sinagoga yendo el sábado. Y eso lo dice el texto, literalmente. Encontramos a Jesús entrando al templo un día sábado también. Y posteriormente en el libro de los Hechos encontramos a los apóstoles, encontramos a Pablo en muchas ocasiones entrando los días sábados a predicar el evangelio. O sea, el sábado era una práctica común en ellos, pero siempre en el marco del judaísmo, y eso lo dejó claro nuestra hermana Marta. Ahora, sobre el tema del trabajo en el sábado, porque nosotros vimos, por ejemplo, que la teología del Código de la Alianza, perdón, la ética del Código de la Alianza y el Deuteronomio habla de descanso, pero curiosamente en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 17, encontramos una referencia de Jesús hablando cómo él y el Padre siguen trabajando independientemente del día sábado. Y ahí es la mención que hizo nuestra hermana Elisa, que hacen un trabajo, pero ojo que ahí lo que señaliza Jesús es un trabajo de bien y va con el ejemplo de hacer el bien en el día sábado más que nada. O sea, que no porque el día sábado se establezca como un descanso, que va en una índole física, porque se cesa de toda actividad, no quiere decir que yo por eso no pueda hacer un bien, vale decir prestar una ayuda, salvaguardar una situación de peligro, etcétera, etcétera. Y esos son los ejemplos que abarca Jesús, prácticamente, Pero en relación al puede sábado. ser otro. Una buena obra. Claro, una buena obra. Ahora Jesús no lo limita al sábado, ojo, que Jesús nunca dice de su boca que con exclusividad se hará bien el día sábado. Incluso nosotros encontramos en boca de Jesús que dice que todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, hacerlo vosotros por ellos. O sea, no lo limita a un día ni a un tiempo. Y en eso también es exacta mi hermana Marta en decirlo, y mi hermano Daniel, que ahí está también con nosotros acompañándolo. Que Dios lo bendiga, mi hermano Daniel. Igualmente. Gracias, mi hermano Daniel. Que Dios lo bendiga. Oiga, entonces, justamente lo que, en respecto a lo que decía usted, lo que hacen presente el día de reposo, día sábado, son los fariseos. Cuando los apóstoles estaban recogiendo espigas y... Sí, y lo hacen en una situación de hambre, porque, a ver, y muy importante lo que señala nuestro hermano Daniel. Y después le hacemos la oportunidad a nuestra hermana Julia, que también quería preguntar. Los apóstoles se encuentran recogiendo espigas, discípulos en ese momento de Jesús, recogiendo espigas para alimentarse, a lo cual los fariseos interpelan al maestro de los apóstoles, en este caso que es Jesús, y le hablan porque no es lícito que los discípulos se alimenten en este momento, porque es día sábado. Se supone que yo ya tenía que dejar el día anterior todo preparado para este séptimo día, ¿cierto? Para ya después comer. Eso lo vemos en el ejemplo. Yo no lo toqué al detalle cuando hice el Éxodo, porque como le he dicho anteriormente, es mucho material bíblico y no puedo especificar mucho, pero cuando nosotros vemos el ejemplo de las codornices y del maná, encontramos una clara referencia al día sábado, cuando Jehová especifica a Moisés que no deben recoger lo justo para el día sábado, ¿cierto? Porque no deben hacer ninguna actividad el día sábado. Y asimismo, esa tradición tan antigua que viene el Pentateuco, llega con los fariseos se la señalan a Jesús. Pero Jesús inteligentemente aborda el día sábado desde la perspectiva de la creación. Acuérdense cómo le responde que el sábado fue hecho a causa del hombre, para que éste descanse, y señala que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Con eso él se establece por sobre esta institución importante. Ojo, el sábado es una institución muy importante para el Antiguo Testamento, tan así que nosotros encontramos a Isaías en su primer capítulo, cómo señala que Jehová está hastiado de los sábados que guardan los judíos porque ellos hacen injusticias con sus propios prójimos. Entonces el sábado es importante, es transversal para toda la Biblia. Y Jesús establece que Él es el Señor del sábado. O sea, está por encima de esas distinciones tan rigurosas que hacen los fariseos o cualquiera que interprete el sábado, porque finalmente el sábado viene para hacer un descanso. O sea, y ese descanso de por sí no va en la condición de que yo pueda o no hacer el bien, en este caso como señalaba nuestra hermana Elizabeth, o hacer una obra, o no va relacionado con este caso con yo alimentarme o no alimentarme, puntualmente. Así que Jesús entiende el sábado de una manera distinta y de una manera perfecta. En este caso nosotros lo entendemos por Jesús. Hermano Elian. Determinado. Perdón, adelante, hermana Elisa. No, vamos, dilo tú.
No, dígalo usted. No, determinado en el fondo como descanso para el hombre, pero no, no para Dios, como, según le entiendo lo que usted está diciendo, hermano Arián. Claro, el texto de Génesis 1, pasando del 2 al 3, de Génesis capítulo 2, del verso 2 al 3, plantea una idea, en este caso simbólica, que Dios no es que descansa, sino cesa la obra. La palabra en hebreo que se está expresando ahí es que cesó de hacer un trabajo de creación, pero no que Dios en sí mismo, en su esencia de Dios, necesitó de descansar. Claro. Pero ahora, eso igual lo voy a abordar más adelante, pero entiendan que el texto de Génesis capítulo 1 es una tradición también sacerdotal porque quiere establecer cosas que solamente se le revelan a Moisés. Ojo. Y yo tengo que siempre darme cuenta de esos temas, como nosotros lo vimos en la clase de Génesis sobre la historia primogenia, vimos que en un momento encontramos el criterio de que Noé guarde los animales en el arca según su género, macho y hembra, listo. Damos la vuelta al siguiente capítulo y se nos pone que Yahvé le dice, y ahí aparece lo más curioso en el texto en hebreo, dice Yahvé le dice a Noé que reserve a los animales según animales puros y impuros. Y los impuros solamente guarda una pareja y de los puros guarde 7 parejas. Eso a mí inmediatamente me da a entender que ahí se insertó una tradición de corte sacerdotal que lo que quiere darle preeminencia es al tema del sábado, al tema de la pureza, y así muchas otras referencias más que están durante el Pentateuco que aparecen así, de manera, podemos decir, solapada en el texto, y finalmente lo que quieren avalar eso, cuando un judío lee Génesis 1, él dice, o quiere señalar, cuando quiere establecer el primer relato de la creación, dice, mira, ahí Dios ya está santificando el sábado, entonces esto es universal para todos. Y ese es un argumento que usted va a escuchar de otro hermano, y lo tenemos que ver siempre de este otro contraste. Así para que lo tengan en consideración. Nuestra hermana... le voy a dar el turno a nuestra hermana Julia que quería hablar antes. Nuestra hermana Elizabeth y nuestro pastor Juvenal. Un puntito es que Jesús era judío y cumplía con la ley, ¿verdad? Otra cosa es que, como dijo el hermano, él dijo que el sábado era hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Otro punto es el apóstol Pablo, que dice que para Dios lo hace, para Dios lo hace, y el que para Dios no lo hace, para Dios no lo hace. Lo que yo entiendo es que si usted guardó el domingo y sintió en su corazón que lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para Dios, ¿no? Amén, mi hermana Julia. Muy importante lo que dice. No le voy a responder ahora porque eso lo vamos a responder más adelante. Principalmente los versículos que usted señaló. Uno de Romanos y otro de Colosenses. Así que lo vamos a responder en unas 3-4 diapositivas más adelante, pero tiene mucha razón lo que dice nuestra hermana Julia en relación a lo que se nos dice sobre el sábado. La oportunidad para nuestra hermana Elizabeth y nuestro pastor Juvenal. Que hay que recordar que los fariseos crearon muchísimas más leyes. O sea, Dios le daba leyes a ellos, pero los fariseos crearon muchísimas otras leyes inventadas por ellos. Y dentro de todas esas leyes, pues exageraron el concepto del sábado. Entonces consideraban que hacer una ayuda, hacer el bien un sábado, eso era restrictivo. Y no lo era, porque eso es amor. En ese aspecto, por eso es que ellos no entendían o no aceptaban las cosas que Cristo Jesús y sus discípulos hacían sábado. Muy importante lo que señala nuestra hermana Elizabeth. Y recordemos el ejemplo que toma Jesús en relación al sábado y habla de la violación, en este caso, de los mandamientos, por ejemplo, por parte de David, como comió de los panes de la preposición, la mesa, en este caso, sin que se le diera la autorización, o sea, no es que se le diera la autorización, sin que le fuera lícito hacerlo. Eso es la palabra que ocupa Jesús para ser más exacto. No autorización, porque se lo autorizaron para que comiera. En el texto de 1 Samuel, él le pide permiso al sumo sacerdote para poder alimentarse él con su guerrero. Pero a lo que va que le es ilícito, pero a Dios no le desagradó esa actitud. Independientemente que por ley, eso es lo que tenemos que entender y es lo que bien señala nuestra hermana Isa, por ley y desde una perspectiva normativa y rigurosa, no le era permitido. Y le era contado por pecado, pero en este caso Dios actuó según su voluntad y primó en este caso la gracia en David.
y se le permitió así proceder y alimentarse con sus soldados, y es uno de los ejemplos que ocupa Jesús. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, que ocupa el autor del libro de los Hebreos para hacer referencia a cómo, no sé si los Hebreos o Jesús, me corrigen ahí, cómo hace referencia a que el sacerdote constantemente invalida el mandamiento al hacer trabajo el día sábado, porque se ofrece el día sábado sacrificio también. Y se supone que no se debe hacer ninguna acción, es un descanso total del cese de actividad. Entonces ahí encontramos circunstancias peculiares y sujetas a contexto y a voluntad de Dios. O sea, Dios actúa según el contexto y se privilegia cierta situación. Ahora, también eso no quita que se engrosaron de cierta medida los mandamientos según lo que actualmente nosotros conocemos como el Talmud o la ley oral, que se transmitió de los antepasados, que le fueron sumando a la ley que nosotros ya conocemos en el Pentateuco distintos tipos de interpretaciones o concepciones sobre la inmundicia. Por ejemplo, el tema del Corbán, la ofrenda consacramentada. Corbán significa ofrenda en esencia pura y también se traduce como sacrificio en el Antiguo Testamento. El Corbán en los tiempos de Jesús se le guardaba o reservaba para la ofrenda al templo. Pero hay un mandamiento para Jesús muy importante, y para nosotros lo vemos de una manera moral y ética, que tiene que ver específicamente con honrar a los padres. Y Jesús le toma el ejemplo como un hijo que puede ayudar a sus padres que están en necesidad, y sus padres le piden ayuda, y esto le dicen, no te puedo ayudar porque yo tengo Corbán, o sea, ofrenda dedicada para el templo. Y invalidan un mandamiento a la vez que de cierta forma están asegurando, cumpliendo un mandamiento de tradición que se había perpetuado el movimiento judío teológico del Antiguo Testamento, que se va dando progresivamente y de manera oral, y que después se traspasa de manera escrita. Entonces eso lo vio Jesús. También lo conoció oralmente porque se discutía mucho en los tiempos de Jesús. La religiosidad era muy importante en los tiempos de Jesús, como siempre lo fue antes. Así que tenemos que tener eso en consideración. Y le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor Juvenal, que yo sé que ya un rato ya con la mano levantada, para que pueda exponer lo que nos quería decir. Que Dios lo bendiga. Con la mano. ¿Me escuchan? Se le escucha un poco bajo, mi pastor. Ahí sí, que tengo el Ahí micrófono un poco... Ya, me estaba cansado un poco con la mano, pero estoy bien. Es que yo pedí la oportunidad antes de que la hermana Elizabeth dijera lo que iba a decir, yo iba a decir eso. Que los fariseos, así que me ganó, bien por ella. Los fariseos, el fariseísmo, la religiosidad del fariseísmo exageró, como lo ha corroborado usted, mi hermano Arián, ellos reinterpretan la ley en todos los aspectos. Y eso es tan importante poder observarlo, ¿ah? Es fundamental poder observar este aspecto de por qué Jesucristo tuvo una confrontación tan grande con los fariseos. No solo con respecto a la ley del día sábado, sino que a todas las cosas. El próximo domingo me toca predicar y estaba estudiando la oración del publicano y del fariseo. El fariseo, esa oración ostenta de todas sus acciones, que son instituciones, ¿cierto?, establecidas en la ley, de las que ellos pretendían siempre ir más allá. Entonces, ahora, ¿qué hay? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la intención detrás de tomar la ley? Más que reinterpretarla, hacerla aplicable. Ellos lo que trataron de hacer los fariseos es tomar la ley y hacerla ejecutable. Por eso ellos dijeron, ya, descansemos el sábado, ok. Y comenzaron a decir, ¿qué es lo que va a hacer, en términos prácticos, violar el día sábado? Ya, no se puede hacer esto, no se puede caminar, no se puede... Y comenzaron a hacer practicable el mandato que era, ¿cierto?, el reposo, el descanso el día sábado. Y lo que hay detrás de eso es el esfuerzo humano para hacer algo, ¿cierto?, que la ley dictaminaba, ¿cierto?, y que en estricto rigor ellos no la iban a poder cumplir.
Entonces, es gravitante entender eso, porque con eso se entienden todas las disputas de Jesús con los religiosos de la época. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, leemos la disputa de Jesús con los religiosos, con los fariseos, en todos los evangelios, y después la disputa del apóstol Pablo con los judaizantes en todas las epístolas paulinas. Es un fenómeno que es transversal en el Nuevo Testamento y es grave. Y el espíritu es eso, que los hombres toman la ley, que la ley al final los llevaba a decir, es que esto es imposible cumplirlo a cabalidad. Y la ley les decía a ellos, solamente tenemos que esperar la gracia de Dios, la misericordia. Pero no, el orgullo de la religión les dijo, tomemos la ley y hagámosla, apliquémosla, hagámosla practicable. Y por eso le exigían a Jesucristo, bueno, ¿y por qué están comiendo? ¿Por qué están caminando más de la cuenta? ¿Por qué están haciendo? ¿Y qué pasa si cae un asno en un hoyo? Y comienzan a hacer esas disputas, tan relacionadas con esto. Así que bien por lo que había dicho mi hermana, es muy interesante todo lo que están hablando con respecto a esto. Eso nomás quería aportar mi profesor, gracias. Gracias a usted, mi pastor Juvenal, que Dios lo bendiga. Es importante considerarlo desde esa perspectiva y desde las que ustedes todos han planteado y que se relacionan de una forma a lo que dice nuestro pastor Juvenal, nuestra hermana Elizabeth, nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Marta, Julia, etcétera, y tienen relación con el domingo también, que es lo que vamos a tratar más adelante y más detalle. Cómo este diálogo, porque la ley, o sea, y el Pentateuco, verlo de esta forma, el Pentateuco es importante para la fe de Israel, porque ahí ellos entienden que está la revelación de Dios de manera más tangible. Eso no quiere decir que Dios no se haya revelado, no haya hablado, no haya hecho, por ejemplo, una acción salvífica a su pueblo. Nosotros lo encontramos en el libro, por ejemplo, los Macabeos, la guerra que ellos tienen contra los griegos en este caso, y encontramos un milagro como las lámparas, según el relato de los Macabeos, se mantienen encendidas. Entonces Dios si Dios está con su pueblo, como está con nosotros hoy. Si lo que pasa es que para ellos es importantísimo, ahí está también la figura de Moisés, entonces la ley es transversal de alguna forma, es un eje. Se propone mucho en el Antiguo Testamento, la ley como eje de lectura para todo, y porque es transversal y aparece constantemente nombrada. Y repercute en los tiempos de Jesús, y encontramos cómo los fariseos y los saduceos, que eran prominentes en la época de Jesús, tienen disputas, sumándose los escribas con Jesús sobre en relación a la ley y cómo yo la entiendo, la famosa pregunta sobre los 2 mandamientos más importantes, etcétera, y etcétera. Y para esto nos sirve todo lo que estamos desarrollando ahora, porque nos permite bíblicamente entender hasta qué punto se entiende el sábado, teológicamente, éticamente, y que no solamente se debe ver de una manera normativa, como los fariseos lo querían imponer siempre a nivel de legalismo, como nosotros lo hicimos de manera más coloquial. Como legalismo se quiere imponer constantemente al pueblo, y en este caso a los cristianos, como posteriormente señala nuestro pastor Juvenal, disputarán. Pero esta es la propuesta, en este caso, que yo les quería hacer en relación al alcance de la idea de descanso que nos plantea el sábado, porque el sábado no habla de descanso, eso es innegable. El sábado se habla de descanso en relación a Jesús. Como ya es sabido, el sábado, tanto en el Código de la Alianza como en el Decálogo del Deuteronomio y otras porciones del Pentateuco que aparecen ahí, la cita, invita al descanso comunitario y total. Hablo de total cuando sumamos extranjero, siervo, animal, etcétera, de toda obra. Pero para el cristianismo, ahí está el pero, el descanso no se remite a un día o al cese de acciones. El descanso comprende amplitudes tanto espirituales como terrenales, entendiendo que en Jesús el descanso libra a los hombres de las penurias del pecado y las dificultades de la vida humana, como dice en Job capítulo 14, el hombre corto de día y hastiado de sinsabores. Por eso Jesús, mientras daba gracias al Padre, en referencia a su voluntad sobre los escogidos, y ahí están las citas, en 2 evangelios, hace el llamado, y este llamado solamente aparece en Mateo, para quienes desean alcanzar el perfecto descanso espiritual y físico provisto por Jesús en medio del mundo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11,
verso 28. Entonces, ese descanso que se prefiguraba como ley, como ética, como teología en el Pentateuco, Jesús encuentra su cumplimiento perfecto en la persona de Jesús cuando él declara explícitamente que en él, en este caso, la humanidad que ha sido escogida por Dios va a descansar. Él es el descanso perfecto. Y esa es la relación como idea de descanso que nosotros encontramos el sábado con Jesús. Es una propuesta porque se relaciona también a todo lo que ustedes ya han dicho anteriormente, mis hermanos y mis hermanas. Continuamos. El sábado como alcance para el cristianismo. Curiosamente, en la actualidad contamos con un gran grupo de hermanos practicantes del Shabbat, por ejemplo, adventistas, lo cual debemos entender que no es un fenómeno nuevo, ya que desde la antigüedad, mis hermanos y mi hermana, existen distintos movimientos dentro del cristianismo que han practicado o han observado o guardado, de la forma que usted le quiera decir, el sábado. Y eso también lo extienden a demás tipos de leyes, como el kosher, sobre animales inmundos y puros para poder comer. Tenemos dos ejemplos, los famosos nazarenos que existen hasta el día de hoy, pero que en algunos siglos desaparecieron y después volvieron a reinstaurarse como nazarenos, y los ebionitas, para que los consideren. Después, nuestro pastor Juvenal nos habló de historia de la iglesia y nos pasó sobre estos movimientos que se han clasificado como movimientos heréticos dentro de la historia de la iglesia. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿pero es realmente el sábado en su esencia primitiva un mandamiento obligatorio e irrenunciable para el cristiano? Contestamos. Cuando nos remitimos al importante decálogo del Deuteronomio, encontramos cómo este sirve de memoria al suceso de liberación de la esclavitud de Egipto por Yahvé. O sea, en esencia pura, según el decálogo del Deuteronomio, no está haciendo referencia a la liberación en este caso que hace Jesús con nosotros, sino está haciendo referencia a un acto, a un suceso histórico puntual en la historia de Israel, no en la historia de nosotros como cristianos. Segundo, Yahvé entra en pacto y alianza con Israel en el monte Sinaí. Todo el cuerpo normativo posterior hasta el Deuteronomio se remite a ese suceso fundamental para el desarrollo de las leyes, mi hermano y mi hermana. A lo mejor lo que estoy diciendo es muy simple, pero siempre es bueno decirlo. Todo lo que parte del Sinaí hacia adelante se remite para Israel de manera explícita. O sea, las constantes referencias a que Israel y las leyes son para Israel son abundantes. Tercero, no solamente el Pentateuco hace referencia a esto, mi hermano y mi hermana, sino también los profetas hacen referencia a cómo el pacto de la ley fue realizado a los antepasados de Israel. Cuarto, para los textos historiográficos, o que nosotros entendemos como textos quizás de un corte más historiador, porque nos están relatando distintos sucesos, la alianza siempre fue establecida entre Yahvé y su pueblo Israel. La mención, y que me interesa que la podamos leer, no sé si algún hermano me puede ayudar, de Nehemías capítulo 9, verso 13 al 14, responde explícitamente a todo lo que ya dijimos antes y lo que ya le había hablado de las tradiciones que están metidas, insertadas de cortes muy sacerdotal en distintos momentos del texto antes de Moisés, para avalar prácticas que Moisés después declararía. Nehemías capítulo 9, del verso 13 al 14, si algún hermano o hermana me puede ayudar con su lectura, le estaría agradecido. Yo la tengo. Muchas gracias, mi hermana Elisa. Okay. Nehemías 9 del 13 y 14. Dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Amén. Una declaración más explícita de eso es difícil no encontrarla. Señala al Sinaí, señala a Moisés como medio y señala a quién se le da la ley. Y por ende este carácter irrenunciable y obligatorio del sábado lo señala puntualmente. O sea, lo dice Nehemías y lo dicen los profetas, lo dice el mismo Pentateuco una y otra vez constantemente. Entonces, para nosotros como cristianos,
si nosotros queremos estudiar el sábado y queremos ver algún versículo que nos dice que nosotros el sábado lo debemos guardar, literalmente no aparece nada, ni una sola declaración explícita de aquello. En el Antiguo Testamento, por supuesto, como lo estamos tratando ahora en relación al Pentateuco. Continuamos. Ahora, curiosamente, y como ya se señaló nuestro pastor Juvenal, encontramos en algunos hermanos o hermanas de índole, en este caso de tipo cristiano, que hacen distintas declaraciones para ellos justificar el guardamiento del sábado, ¿cierto? Y sin ir más lejos, ahí se le señala a modo de ejemplo, en una publicación de hace 4 días atrás, porque la tomé hoy día, la copié y la puse en el PPT, una señalación de un ejemplo bíblico para que esta persona diga que el sábado nosotros lo podemos guardar como cristianos o debemos guardarlo, porque habitualmente no dicen podemos, dicen debemos guardar el sábado como cristianos. Por lo cual a nosotros se nos hace la siguiente pregunta. Si la ley fue dada exclusivamente para Israel, como ya vimos en la presentación anterior, que lo dice una y otra vez lo mismo, y así lo atestigua el Antiguo Testamento, constantemente, sistemáticamente, ¿cómo se entiende su extensión a los cristianos gentiles? Hay 3 argumentos muy comunes, en realidad tienen muchos, citan literatura de ellos, como Elena de White, etcétera, y etcétera, para justificar la observancia del sábado, pero ocupan habitualmente 3 textos bíblicos. Entender que Dios santificó el sábado desde la creación, Génesis capítulo 2, verso 3. Segundo argumento, el apocalíptico Isaías dirá que el sábado será practicado constantemente por toda la humanidad. Ahí está la cita que ocupa en este caso este cristiano en Isaías 62, versículo 23. Y punto C, Abraham guardó los mandamientos. Y por extensión, como ellos ven que en el texto de Génesis capítulo 26, verso 5, y es la única vez que aparece una referencia a un patriarca guardando los mandamientos, ellos entienden que por extensión todos los patriarcas de ahí en adelante guardaron los mandamientos. Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos contestar a esos 3 argumentos comunes y como la imagen mostró, se ocupan de manera constante para decir desde el Antiguo Testamento que nosotros los gentiles guardamos el sábado? Es efectivo, mi hermanos, que teológicamente Dios nos presenta el día sábado santificado, o sea, especial en la creación. Pero también es bien sabido que aquel primer relato de la creación responde a una tradición de corte sacerdotal que por eso ocupa 2 versículos más que otros para hacer referencia a la preeminencia del sábado, más allá de Moisés. Por eso yo les decía, y esto usted lo puede leer cuando nosotros accedemos al Talmud, pueden ver estas interpretaciones que escriben los rabinos sobre el Génesis y hacen referencia a cómo el sábado aparece instaurado desde la creación. Lo que pasa, mi hermano, que como nosotros leímos Nehemías, esto es como se dice vulgarmente, es como, no sé si se dirá en sus países, pero es como escupir al cielo. ¿Por qué? Porque por un lado, nosotros tenemos muchas declaraciones explícitas que la ley es por Moisés, y por otro lado queremos olvidarnos de todo eso y decir que el sábado aparece en la creación. Entonces, cuando la gente habla con nosotros y nos señalan esas cosas, pareciera encontrarse una discrepancia, pero lo que nosotros nos remitimos ahí que son tradiciones que tienen distintos intereses de avalar ciertas prácticas. Eso no quita, por ejemplo, la esencia primordial, y como nosotros como cristianos siempre nos hemos dado cuenta en el Génesis capítulo 1 hasta el verso 2 y 3 del capítulo 2, cómo Dios crea por su palabra. Nosotros como cristianos, no que no le demos importancia, pero en realidad nosotros encontramos, y que es muy reiterativo en el texto del primer relato de la creación, es cómo Jehová en este caso crea por su palabra divina. Punto 2. Cuando Isaías en el capítulo 66 habla de esto que subirán de sábado en sábado a adorar a Yahvé, porque eso es lo que dice, lo que Isaías está diciendo a modo de revelación, la palabra Apocalipsis significa revelación,
está apuntando a los tiempos finales y está solamente expresando una medida de tiempo, porque dice subirán de sábado en sábado. Eso está planteando, o sea, de semana en semana. Irán subiendo parte importante de la humanidad a adorar a Yahvé. Después habla del gusano que no muere y cómo van a estar los gentiles ahí que supusieron a Yahvé, en este caso perpetuamente. Pero es de corte simbólico, no está expresando literalmente que se debe, o que los gentiles van a guardar el sábado en este cielo nuevo y tierra nueva. Lo mismo pasa con Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, cuando se habla del día de santificación del sábado. Nosotros no encontramos a Adán y Eva guardando el sábado, no encontramos a Sem, no encontramos a Noé guardando el sábado, ni siquiera encontramos a Abraham guardando el sábado, a pesar que se dice que él guardó los mandamientos, pero no encontramos a Abraham guardando el sábado. No hay ninguna mención a aquello de corte cultual, o vale decir de culto. Y como ya se dijo, es tan claro que esa tradición de poner a Abraham guardando el día sábado es de un redactor posterior al tipo más primitivo de Moisés, que incluso Jesús, y en esto por favor me ayudan a buscarlo y lo leemos, Juan capítulo 7, verso 19, se señala explícitamente que la ley fue entregada por Moisés. Y en la ley nosotros encontramos el día sábado. Juan capítulo 7, verso 19. Si me pueden ayudar con su lectura, mis hermanos y mi hermana, les estaré muy agradecido. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Adelante, mi hermana Marta. Juan 7, 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de nosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Amén. Jesús declara algo que ya los profetas dicen, los salmos dicen, o sea, se dice sistemáticamente que por Moisés se da la ley. Entonces, yo, en la coherencia de la narrativa del texto bíblico, no puedo querer entender que de alguna forma Abraham está guardando todos los preceptos, como se dice en Génesis, de la ley. Porque incluso lo que trata de instaurar ese texto es que porque guardó los mandamientos, Abraham obtiene favor de Dios. Si ustedes lo leen el texto completo, trata de entender eso, o trata de dar esa idea. Y eso choca constantemente sobre la justicia de Abraham y la fe que practica en su vocación. Entonces, ojo con los textos como vamos leyendo, y que nosotros vamos a encontrar en algunos cristianos que los van a ocupar como argumento y los van a señalar a nosotros para decir, mira, esto pasó ahí y por eso yo guardo el sábado. No, eso está en la Biblia, es inspirado por Dios, pero es una tradición que quiere avalar una práctica sacerdotal más que nada del día sábado. Ahora, ¿sí? Arián, Mi hermana, adelante. hermano Arián, lo que usted quiere decir es que el día sábado fue instituido por Dios, pero que el hombre no lo guardaba. La única sociedad cultural que guardó el día sábado por instrucción divina de Dios fue el pueblo hebreo, israelita y posteriormente judíos, que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que se da por medio de Moisés, como le dice Jesús, como lo leímos en Juan capítulo 7, verso 19, lo dicen los profetas, lo dicen los salmos, lo dicen los libros históricos como Primera, Segunda de Crónica, lo dicen los reyes, y lo dice el mismo Pentateuco constantemente. Entonces, introducir la ley, cosas de la ley como como la pureza, como temas de guardar los estatutos, los mandamientos y esa referencia, no responde más que nada a tradiciones que se van insertando en los textos, de lo cual lo van haciendo los redactores que van, en este caso, leyendo los textos e insertando pequeños pies de notas que en la crítica textual se suelen llamar como glosas que se van agregando a los textos. Para darle un ejemplo quizás más específico, se suele hablar de glosas, pequeños añadidos que vienen a comentar sucesos puntuales. Y que no es de ignorar, porque como les señalé anteriormente, el Talmud, no le quise poner aquí el ejemplo delante de sus pantallas, pero el Talmud también, los rabinos menciona eso de Génesis capítulo 1 al 2, de que Dios santificó el sábado.
Pero como le dije, a la misma vez cuando yo digo, mira, Jehová instauró el sábado desde la creación, me estoy olvidando del pequeño, y digo pequeño a gran detalle, que constantemente en el Antiguo Testamento se me dice que la ley donde está el sábado se instaura por Moisés. Moisés. Entonces yo no puedo hacer vista ciega como nosotros decimos, en un coloquial más chileno, o vista gorda como dirán algunos, sobre aquel suceso importante, porque pasa en el Sinaí también. Y ocurre hasta el libro de Números cuando el pueblo se levanta y avanza en su etapa en el desierto. Como lo dice el libro de Números, literalmente en Deuteronomio se vuelve a reiterar lo mismo. Entonces, es importante que nosotros hagamos señal a estas cosas porque estos textos, estos 3 ejemplos anteriores, ustedes los van a ver que se los van a ocupar constantemente para decirle que nosotros como gentiles podemos guardar el sábado porque aparece en la creación, Isaías lo señala mirando al fin del mundo, los tiempos finales, y Abraham guardó los mandamientos. Como dice en Génesis 26 capítulo 5, no dice solamente mandamiento, dice mandamiento, estatuto. Que él guardó y Profesor. Dígame, hermana Marta, adelante. Sí, es que hay una porción hermosa en Juan 1:17 que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y ahí nosotros encontramos una continuidad y a la vez una discontinuidad con el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque si para el Antiguo Testamento es muy prominente en el estándar de la ley para comprender el comportamiento del pueblo, ya en el Nuevo Testamento hay una superación de la ley y ya se entiende todo en una clave cristocéntrica, y ahí entra el Espíritu Santo y Él nos guía y obramos por medio de Él, y también tenemos la lectura de la Biblia, etcétera, 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 que se añade. Por eso es importante Cristo en esta ecuación, mi hermano y mi hermana. Hay una superación y una perfección en Jesucristo, por lo cual ya, como dijimos anteriormente, no nos hacemos dependiente de practicar cultualmente el sábado, como culto, que tengamos que obligatoriamente reunirnos el día sábado y realizar un culto como tal, sino que nosotros encontramos... ¿Sí? Sí, termine el pensamiento, luego yo... No, adelante, mi hermana Elizabeth. Es que tengo una duda, o sea, la ley del sábado que aparece en el Decálogo fue Moisés que lo incluyó, que no fue dado por Dios. ¿Fue dado por Dios? ¿Eso fue lo que quiso decir? No. Fue dado por Dios. Ok, muy bien. Sí. O sea, parte del Decálogo. Sí, y parte en el suceso del Sinaí. No parte antes, porque, mire, si en Génesis como dice vigencia, que Abraham guardó los... disculpe, hermano Daniel. Sí, por favor. No, quería agregar que solamente, por lo que entendí yo, solamente como vigencia para el pueblo de Israel. Amén. O sea, la ley fue dada para el pueblo de Israel. Complementando para lo que dijo la hermana Elizabeth. Sí, la ley fue dada para el pueblo de Israel, y de eso tenemos declaraciones explícitas constantemente desde el Antiguo al Nuevo Testamento, por distintos tipos de géneros de libros que nos dicen y constantemente eso. Lo que pasa que hay un grupo de hermanos, particularmente, que acaso se pertenecen al grupo de iglesias protestantes, que señalan estos 3 puntos que, como le mostré en la diapositiva anterior, para justificar que ellos deben guardar el sábado, porque ellos lo ven como un deber. Eso también le dice anotación, ellos lo ven como deber, no lo ven como un tema que yo de libre conciencia diga, voy a guardar este sábado para el Señor y me voy a consagrar, voy a orar en el regazo de mi habitación, me voy a dedicar a hacer un estudio devocional, etc. No, ellos lo ven como una obligación, guardando el sábado. Incluso le atribuyen palabras, como ustedes ven en la publicación de su derecha en la imagen, el sello de Dios, le dicen. Le dicen que el sábado es un sello. Eso no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, si queremos ser más explícitos. Ellos toman distintos textos
y hacen lo que ya se ha visto en las clases de hermenéutica con nuestro pastor Juvenal Conan y nuestro hermano Alejandro Lizama lo ha dicho en algunas exposiciones de las sesiones de las cátedras que ellos han tratado, se llama exégesis, porque yo le agrego al texto una cosa que no me quiere decir. Porque independientemente que ya una tradición sacerdotal ponga que Abraham guardó el sábado, o que guardó la ley y los mandamientos, porque eso se habla en plural, y dice que guardó los estatutos, los mandamientos y los preceptos de Jehová. Eso es lo que dice el texto de Génesis 26:5. Dice que Abraham lo hizo. No dice que lo hizo ni José, ni Jacob, ni Isaac, ni los hebreos en Egipto, etcétera, etcétera. La otra mención que recién tenemos a los mandamientos aparece cuando yo le hablé de las codornices y el día de descanso, y ya nos vamos al Sinaí y ahí aparece la explicitación y el momento histórico donde se da. Porque un momento histórico importante, el monte, el efecto tormentoso, ¿cierto? Los hebreos tienen miedo, no se quieren acercar, le dicen a Moisés que sea el medio, de ahí viene que después Jesús dice que Moisés es el medio, y todo el Antiguo Testamento reconoce que Moisés es el medio porque los hebreos le piden que sea el medio, y en este caso él el caudillo y representante. Bueno, las tradiciones después dirán que Moisés es diferente a los otros profetas porque Jehová habla cara a cara con él, etcétera, etcétera. Entonces Moisés es importante, pero eso se da en el marco de Moisés, puntualmente. Como lo mismo con Génesis, capítulo 2, verso 3. En la creación, en el relato de la creación, encontramos cómo Dios santifica el día sábado, pero, ojo, no tenemos ni Adán ni Eva guardando el día sábado en el relato. No se aparece mención a ninguna de las generaciones posteriores guardando el día sábado. Exacto. No hay nada de eso. Exacto. Pero yo entiendo, hermano Arián, yo entiendo que no guardaban el sábado de igual forma que no guardaban la ley, porque ellos mentían, ellos robaban, ellos mataban. De igual forma, hoy día nosotros que se supone que guardemos la ley moral y a veces no la guardamos, erramos, pues, porque somos humanos y pecamos, ¿no? Pues de igual forma ellos pues no obedecían o no guardaban el sábado por lo mismo, porque eran personas y cometían ese error de igual forma que cometían con los demás mandamientos. La gran diferencia que nosotros encontramos, por ejemplo, con la ley y el sábado, que es parte de la ley, importante parte de la ley, porque se nombra, ya le dije, constantemente en el Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo Testamento con Jesús, como ya lo vimos antes, es que la explicitación, cuando hablo de explicitación, hablo de cuando literalmente se dice que se entrega ese mandamiento junto al resto de mandamientos, es por Moisés. No es por nadie más, ni antes ni después. Es Moisés el medio que establece Dios para entregar la ley. No hay otro. Entonces, si vemos a Nehemías, vemos al cronista en Segunda Crónicas que nos dice que Moisés entrega la ley, y lo dicen los profetas, como les dije, no hay ley antes de Moisés, lo estrictamente una proclamación cultural del sábado, o sea, la práctica del sábado como tal. El alcance que hace, y ahora, si lo vamos a llevar a relacionar al Nuevo Testamento, disculpe mi hermano Daniel que lo interrumpa, sí. Sobre la idea de ley, porque ahora yo estoy tomando solamente lo del sábado, pero veámoslo como ley global, porque el sábado es parte de la ley. La mención que hace Pablo sobre la ley dice que nosotros los gentiles está la ley y nosotros hacemos de la ley sin tener la ley. Cuando Pablo hace esa referencia, está hablando que ontológicamente el ser mismo de nosotros se encuentra inserto en nuestra conciencia, no en la explicitud de un pacto y una alianza que nosotros decimos, oh, Moisés tuvo una alianza con Yahvé, o sea, Moisés fue el medio de la alianza de Yahvé con los hebreos después de salir de Egipto y por eso yo no debo mentir. No, dentro de nosotros se injertó algo moral, de corte moral, para algunos dirán de corte ético, donde entendemos que el matar es negativo o decirlo otras palabras, porque, o sea, literalmente la gente no dice no matarás, dice el matar es perjudicial para nuestra sociedad porque se quita la vida de un individuo importante para la sociedad y se hace una acción agresiva, por dar un ejemplo. Socialmente y culturalmente, siempre el matar de manera, la palabra sería indiscriminada, siempre ha sido mal visto. El matar siempre ha sido una acción, incluso, voy a tomar otro ejemplo. Se sabe de más de alguna fuente que las posguerras siempre llevan a trauma en el ser humano.
¿Por qué? Porque el ser humano, al vivenciar el hecho de matar a otro ser humano, y ahí viene lo que habla un poco de la reforma, el tema este de que nosotros somos criaturas hechas a la imagen de Dios, y tenemos este caso, esta parte ontológica nosotros que visualiza esa esencia divina de alguna forma, y de ahí viene el respeto y todo lo demás y la honra que señalarán los distintos textos bíblicos por ser imagen de Dios. De eso José habla un poco con Potifar, el tema de ser imagen de Dios y el respeto que requiere cualquier ser humano. De ahí vemos este trauma que se causa a los soldados cuando van a la guerra y terminan por asesinar muchas personas. Sin ir más lejos, hay una famosa película que se llama El francotirador, basada en un hecho real, de una persona que termina traumatizada por el suceso de la guerra y todo lo que significa matar a una persona y que mueran personas al lado tuyo, o sea, el no matar principalmente. Ahora, eso no es malo porque yo entienda que viene de Moisés, eso es malo porque Dios lo inserta en nuestro ser desde tiempo inmemorial. Algunos dirán que está inserto desde tu alma misma. Y el no mentir. Por eso, culturalmente y socialmente, mentir es una práctica que se ve mal. O sea, nadie pone en su currículum vitae, yo miento bien. Probablemente la persona que lo haga no va a alcanzar un trabajo porque mentir no es... mentiroso casi profesional. Claro, entonces a eso es lo que yo voy. Cuando Pablo dice eso, está hablando de cosas tan obvias y a la vez divinas que dan testimonio de la obra de Dios en nosotros, porque Dios ha puesto moralmente preceptos en nosotros que tienen relación directamente con el decálogo, con las leyes de santidad y pureza que vamos a ver más adelante, no el día de hoy, pero más adelante vamos a ver el tema de la santidad y todo lo demás, que, por ejemplo, si para Dios el Levítico es inmundo que un hombre se ayunte con otro hombre, no se entiende desde la perspectiva solamente cultural y de pureza desde el tema levítico, sino que la historia misma da testimonio de que es un comportamiento raro y, como diríamos en conceptos modernos, minoritario, porque no lo practica la inmensidad del mundo. La inmensidad del mundo es heterosexual y practica temas heterosexuales, y desde que se practica, desde la antigüedad, se hace siempre en conceptos avalados por algún tipo de ley, vale decir, divinidad antigua de la fertilidad, por conceptos legales de la actualidad hoy en día, o en algún momento en la historia de la humanidad se hizo de manera oculta, los perseguían y los mataban. Eso me da a entender a mí, si yo lo veo de una manera crítica, que la heterosexualidad es prominente y así insertada en nosotros. Y eso, y esas respuestas sexuales son actos minoritarios que se dan de la humanidad simplemente. A mí la evidencia, en este caso la mayoría, me da a atestiguar que esto es la idea, en este caso, más correcta, que ha sido insertada por Dios en nosotros. Y se evidencia desde el reino animal, etcétera, y etcétera, etcétera. Y así toma con el no matarás, no mentirás, el honrar a los padres y a las madres, todas esas leyes que de alguna forma sendadas por Moisés al pueblo de Israel, ya estaban insertas en nosotros porque las tradiciones de respeto, por ejemplo, por los padres y las madres se ven desde sociedades tan antiguas como las japonesas y las chinas. El honrar a los padres y las madres. Algo que Dios insertó en nosotros. O sea, hermano Arián, la ley del decálogo, nosotros obedecemos no porque sea el decálogo, sino porque ya son leyes que ya estaban establecidas muchísimo antes. Una comprensión lo ve de esa forma, por supuesto está. Y es la que al menos yo me suscribo. O sea, el decálogo viene a reafirmar y explicitar lo que Dios ya había hecho, porque muy mal visto fue para Dios el acto de fratricidio es la palabra, de Caín hacia Abel. Caín. Y ahí no estaba la ley explícita. Y fue un acto abominable, en igual magnitud. Claro, tiene la agravante de que su hermano, coincidimos todos en eso, pero el hecho de matar ya era algo terrible y viene con todo el relato de que la sangre de su hermano clama desde la tierra, perdón. Entonces es todo un suceso importante y que al menos yo leyéndolo en clave moral podría hacer hincapié aquí y decir, mira, ahí es importante el tema de este homicidio que se ve, porque cómo Dios abomina esta práctica que hizo Caín.
Incluso después aparece el ejemplo de un descendiente de Caín como Lamec, que se goza en su impiedad, hablando de cómo él lastima gente y la hace sufrir, y de que la maldición de Caín se amplifica en él. Así que, de alguna forma, la ley, claro. Entendí, profesor. Gracias. Ya. Eso pues. Hermano Ariel, dígame. No, lo que le quería decir yo, si la ley, la santificación del sábado, o sea, digamos fue como una orden sacerdotal y dada por Moisés, ¿cierto? ¿Cómo debiéramos de entender qué interpretación le debiéramos dar en el Génesis 2:3, donde Dios santifica el día sábado? Cuando nosotros encontramos en Génesis capítulo 2, verso 3, que Dios santifica el día sábado, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Dónde se establece el día sábado? ¿O se le da ese índole? ¿Quién en primera instancia recibe esa información y la transmite? En este caso, es Moisés. Sabemos que proviene de Dios porque Dios santifica el día sábado, pero no porque esté en el texto de Génesis necesariamente se está avalando como una práctica universal, simplemente se está señalando, de corte muy sacerdotal, que el día sábado fue santificado desde la creación. Listo. Eso nos extiende hacia que nosotros, o en este caso Adán y Eva, practicaran el día sábado. Porque el texto tampoco lo dice, el texto se remite exclusivamente a decir que Dios santificó el día sábado y cesó de su trabajo. No da explicitaciones mayores a que incluso eso se extendiera a la humanidad representada en Adán y Eva y los posteriores. Más que eso no hay referencia y claramente responde a un tema de corte más sacerdotal tradicional que quiere apuntar a eso más que nada. Y es evidente cuando, si usted toma el Talmud y lee los comentarios de los rabinos, para ellos es muy importante ver que el sábado está insertado en Génesis ahí. O sea, le da como un plus. Es como yo decir, mira, Moisés lo dio, pero aparte Dios lo santificó de la creación. Qué importante. Así que guárdalo. Guárdalo. Eso es lo que dicen. Y por eso usted va a escuchar en Hermanos que basado en Génesis le van a decir, guárdalo. Porque Dios lo santificó de la creación. Guárdalo. Ese es el argumento que ellos ocupan en pocas palabras. Es uno de los muchos argumentos que ocupan. Yo ocupé 3 de los comunes que suelen ocupar en relación al Antiguo Testamento. Si no hay alguna pregunta, vamos a continuar. Mi hermana Julia. Un comentario que iba a hacer era que en un momento dado, en el Sermón del Monte, el Señor le da una nueva dimensión a la ley, ¿no? Es la dimensión de la misericordia y del amor, ¿no? Entonces Él dice que la ley fue escrita por causa de la dureza del hombre. Y debemos recordar que el Espíritu Santo está en nosotros, que nos redarguye, que nos enseña, que nos guía, que nos educa. Pero cuando se hizo la ley, el Espíritu Santo no moraba en el hombre. Por lo tanto, Él dice que si el amor de nosotros no está por encima del de los fariseos, van en nuestra fe, ¿no? Ahora nosotros hacemos las cosas por amor a Dios. Como dice el apóstol Pablo, si para Dios lo hacemos, para Dios lo hacemos. O sea, que no estamos atados a una ley escrita, sino una ley que está en el corazón nuestro. Y es lo que nos hace movernos, porque ya no hay dureza en nuestro corazón, porque ya está el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es importante lo que dice nuestra hermana Julia y tiene alcance, por ejemplo, lo que dice Ezequiel sobre el tema de la ley en piedra y a la ley en tu corazón, de manera muy simbólica. Tienen que leer que las profecías también tienen un alcance muy simbólico, no explícitamente no te está diciendo que van a escribir una ley en tu corazón, sino que te está diciendo que esos preceptos llegan a lo íntimo del ser humano y de ahí la facilidad de poder aplicarlo en tu vida. Y ya en el Nuevo Testamento, con la iluminación más clara de Jesús, se explicita que finalmente el medio está el Espíritu Santo y nos lleva a cabo a llevar todas estas prácticas que están dentro de nosotros mucho antes de que fueran explicitadas o conocidas por el texto bíblico,
que finalmente después nosotros la reafirmamos con la Biblia. ¿Para qué me sirve a mí como cristiano, por ejemplo, conocer el decálogo o repasarlo 2 veces al año, por dar un ejemplo? Me sirve para reforzar lo que ya yo sé dentro de mi ser que no debo hacer, finalmente. Y entender que viene de Dios, porque finalmente lo vuelve a reafirmar. Como Pablo reafirma que está en nosotros sin conocer la ley, sin entender cuándo se dio la ley, ni cuándo pasó, ni nada por el estilo, ni dependiente a ese suceso, porque tampoco dice que depende de ese suceso para que nosotros conozcamos la ley. Nosotros reafirmamos eso que ya entendemos y conocemos dentro de nosotros, nos ayuda a entenderlo perfectamente el Espíritu Santo, la obra de Jesús y el texto bíblico como nosotros lo podemos establecer. La Reforma hablará de la lectura de la Biblia como un medio de gracia. Un medio de gracia privado, dice la Reforma. Un medio de gracia privado a la lectura de la Biblia. Es un medio. Entonces, la lectura, en este caso el decálogo, la ley, me ayuda a entenderlo. Cómo estas normas tienen alcance para nuestra vida como cristianos, finalmente. Mi hermana Julia, adelante. Una pregunta a lo mejor que ella se está haciendo es si los adventistas están bien o están mal. Pero lo que nos dice el Señor, si tú haces algo y estás sintiendo que eso es lo que el Señor te exige de ti o lo que tú lo haces por amor, no es que los adventistas estén mal y nosotros estemos bien. Si el adventista siente en su corazón y lo está haciendo para Dios, pues para Dios lo está haciendo, ¿comprende? Que quizás Sí. esa sea la pregunta que ellos tienen. Y eso quiero aclarar porque el error que encontramos nosotros en los hermanos adventistas, los nazarenos también, que en la actualidad como movimiento existen aún y son antiguos también y que practican la ley, y dentro de la ley está el sábado, muy importante para ellos, es que ellos lo ven como algo normativo, algo obligatorio, que si tú no lo haces, tú no eres cristiano, ni la verdad está en ti, ni tampoco tienen el Espíritu Santo, porque se ven muchos comentarios que ellos colocan o dicen públicamente. Cuando uno habla con un adventista, que yo he tenido oportunidad de hablar con muchos, dices, ¿qué es lo más importante para ti en la fe como cristiano? O en tu confesión de fe como cristiano. Ellos dicen, Jesús, la fe y los 10 mandamientos. Y la ley. Después dice la ley y los 10 mandamientos. La misericordia del amor. Mire, Jesús no es que desvalorice la ley, pero establece relaciones muy importantes. Dice que está bien que los fariseos paguen el diezmo del eneldo, la menta y el comino, pero descuidan los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y la fe. Y el amor. La fe. Entonces, debemos considerar que en la ley en su amplitud, por eso es tan amplia, se relaciona también dialogantemente entre uno y otro. Por eso el tema del Corbán, como les señalé anteriormente, por eso el tema de hacer el bien en el día sábado y el cese de acciones, todo está sujeto también a una interpretación bíblica y cómo yo voy relacionando las cosas y se van estableciendo en Dios. Y también una orientación espiritual. De esto no dejemos de lado, evidentemente que estas son materias intelectuales, de reflexión, que nosotros hacemos personal o a veces pública, como estamos haciendo hoy en día. No dejemos de lado la obra del Espíritu Santo, que Él nos ayuda y es finalmente quien nos guía a toda verdad. Es el Paracletos, como diría Juan, que nos acompaña en griego, que está en nosotros y nos guía a toda verdad. Pero ojo que Él también dice que de todo lo que escuchara, Él nos va a guiar a la verdad. Entonces, ¿qué escucha? Biblia, en este caso. Texto bíblico, lectura, análisis. De eso escucha y de eso nos guía. Que es finalmente el testimonio de Cristo. Que es también lo que dice el Evangelio de Juan. Dígame, hermano Arián, sí, yo conozco, he visto Iglesia Pentecostal del Séptimo Día, Iglesia Bautista del Séptimo Día, porque son iglesias, personas que aunque son pentecostales reconocen que el sábado pues hay que guardarlo. También hay una iglesia bautista del Séptimo Día y tuve un amigo presbiteriano y él guardaba el sábado y él decía que él estaba convencido de que el sábado había que guardarlo. En su convencimiento, Que es cuestión de conciencia. Claro, y como Exacto. dice nuestra hermana Lisa, muy bien, y le agradezco su aporte, y es lo que señala Pablo, y lo vamos a ver ahora, sobre el tema de ¿cómo se llama?, del domingo y el sábado y todo lo demás. Habla de este tema de la conciencia.
y que finalmente uno lo hace para el Señor. Y eso es lo que cae en un grupo de hermanos al azar, no solamente adventistas, porque por eso digo, no solamente los adventistas hablan del tema del sábado. Conozco hermanos pentecostales que también les gusta el tema del sábado y todo lo demás, y lo señalan que las congregaciones lo tienen que hacer. Hay una evolución o un progreso, veanlo de las dos formas, muy importante del Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento para ellos es muy prominente el tema de la ley y lo normativo, pero para el Nuevo Testamento se hablará mucho de doctrina y enseñanza. La pregunta es, ¿hay una diferencia sustancial e importante en hablar de ley y doctrina? Claro, porque una se impone y la otra se enseña. El cristianismo no impone, enseña. Por eso tiene ausencia de sana doctrina. Doctrina buena que se enseña, no se impone. Nosotros nos vamos allá a la calle y le decimos a la gente que le imponemos esto. Si nos da el espacio respetuoso, de ahí viene cuando Pablo habla de honrar a todos, el honrar es respetar. Y en esencia más básica es permitirle al resto que se explaye y también nos permita darnos espacio. Ahora, si Dios lo genera en su voluntad, el contexto para poder desarrollar esta conversación, bien. Nuestro pastor Juvenal. Adelante, nuestro pastor Juvenal. Ya. Es que no había escuchado que me habían dado la oportunidad. No, es que sonó justo música, creo, de fondo. Porque me llamaron. No se preocupe. Adelante, mi pastor Juvenal, adelante. Ya. ¿Me están escuchando, no? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Con respecto al cumplimiento de la ley, hermano, es importante también acotar, señalar, ¿cierto? Que el cumplimiento perfecto de la ley está solo en Jesucristo. Y ese cumplimiento de obediencia perfecta de la ley nos es imputada a nosotros. Así como nos es imputada la justificación. Y bueno, el apóstol Pablo es muy explícito, ¿cierto?, con las iglesias, y en lucha contra los judaizantes que querían imponer el cumplimiento de la ley. Es muy explícito el apóstol Pablo en explicar lo difícil que es el cumplimiento perfecto de la ley. Sí, la observación, el esfuerzo, y ahí ha estado lo que ustedes decían del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos permite no solamente observar la ley, acercarnos a ella, esforzarnos por cumplirla, pero perfectamente no la vamos a poder cumplir. Pero sí, en Jesucristo se nos imputa la obediencia perfecta de la ley. Y eso es lo que de pronto no se entiende un poco de quienes quieren, ¿cierto?, hacer de la ley un objetivo final, un objetivo aplicable. Y pasó con el pueblo de Israel, pasó con los fariseos y pasa hoy día con un montón de gente que quiere observar la ley aplicable, practicable. Aún ella diciendo que el que no la cumpliere perfectamente está, ¿cierto?, incumpliendo toda la ley. Si uno de sus aspectos no está cumpliendo, incumple toda la ley. Y eso, ¿a qué nos lleva? Solamente nos lleva a reflexionar y nos lleva a concluir de nuestra imposibilidad, nuestra incapacidad, nuestra impotencia de poder ser justos por obra delante de Jesucristo, y que la obra solamente del Espíritu Santo, cierto, que nos lleva a observar, a elevar nuestro nivel, cierto, de observación de la ley, y en Jesucristo, en su gracia y en su misericordia y en los méritos de la cruz. Y ese es el fin. Eso es el fin. No es tratar de ser perfectos. Sí, luchar, sí, esforzarnos, sí. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza. Amén, mi pastor.
pero no vamos a ser perfectos y vamos a solamente darnos cuenta que es la gracia, que es la cruz, que es los méritos de Jesús los que nos justifican de una ley que incluso Jesucristo mismo dijo, oíste que fue dicho, pero no, el estándar lo eleva a niveles que nosotros prácticamente no vamos a poder cumplir. Quería acotar eso, me inspiro, hermano, porque es precioso el tema que están hablando, que es precioso el origen, precioso lo que hemos estado conversando aquí, hermano. Te felicito, Arián, y felicito a todos los alumnos que están y que hoy día podemos reflexionar sobre el hecho, hermano, sobre el hecho. Por eso Cristo, por eso la cruz, por eso su obra salvadora es tan grande, hermano. Y eso solamente. Y cuando usted diga, yo no puedo ser perfecto, vaya a la cruz, vaya a Cristo, y que Cristo sea la perfección de la ley. Aleluya. Eso nos es imputado, hermano. Gracias, hermano. Gracias a usted, mi pastor Juvenal. Lo dijo de palabras más claras y muy adecuado. Y me acordé cuando en Romanos dice que Jesús, el final de la ley, o el término de la ley es Jesús. Creo que lo dice en Romanos, en Gálatas. Corrija. No hay condenación. En Cristo no hay condenación. No hay condenación. Eso lo dice en Romanos. Es lo más importante. O sea, la ley te mata, pero en Cristo lo que es vida. A los que están en Cristo no hay ninguna condenación de la ley. Y Calvino, en su comentario a Gálatas, hace un comentario, redundando, en el comentario a Gálatas, a la epístola a los Gálatas, Calvino hace una mención sobre lo mismo muy hermosa. Entonces, finalmente en Cristo, por eso digo, ¿de qué me sirve a mí leer hoy el día del Pentateuco y entender esta serie de normas y enseñanza? Porque también lo vimos en la primera clase de introducción, que se habla de enseñanza también para la ley, no solamente de normas. Lo que pasa es que para los judíos, para el corte más sacerdotal y posteriormente los rabinos, privilegió el carácter normativo más que el carácter pedagógico, que eso sería más exacto decir, pedagógico. En cambio, para el cristianismo se privilegia más el carácter pedagógico como doctrina, porque enseñamos doctrina, no imponemos. Y para finalmente los judíos, de ahí de alguna forma se interpreta como terminan por desviar el foco de lo que vendría a ser la ley y a lo que vendría a apuntar, que es Jesucristo, su cumplimiento perfecto, como bien señaló nuestro pastor Juvenal, de manera muy acertada y muy escrituralmente sobre el Nuevo Testamento. Qué importante eso. Así que eso, pues, mi hermana. Incluso consideren que nuestros hermanos también en ocasiones cuando nos dicen, no, solamente los 10 mandamientos no importan. Ya, los 10 mandamientos no hablan de nada, perdonando la expresión, un problema que hoy se ve, o una problemática de la sociedad hoy moderna, la sexualidad. Los 10 mandamientos no hablan nada sexual. Entonces, si usted le dice a un cristiano que solamente los 10 mandamientos me importan de la serie de normas, comprender, entender, chuta, entonces ahí no estamos abordando nada sexual que se ve, por ejemplo, en Levítico, sobre la desnudez, sobre cuidar la desnudez del padre, en este caso de la niña, de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, ojo también, por eso me tomo las palabras de un académico, Antonio Piñero, cuando él interpreta a Pablo y dice, Pablo lo que está hablando no es que está apuntando al decálogo específicamente, sino está apuntando a una ley universal que se basa en muchas leyes que están dentro del Pentateuco, pero a la vez también priman cosas muy importantes como la misericordia, el amor, el respeto a todo, etcétera, que son, podríamos decir de alguna forma, virtudes de esta ley que no están explicitadas como tal, sino a veces están ejemplificadas, porque nosotros vemos el ejemplo del respeto que tiene David, por ejemplo, con Saúl, el sobre respeto que tiene por esta autoridad de este ungido, independientemente de cómo Saúl lo trate. Vemos un ejemplo antiguo y que después se refleja cuando Pablo habla de honrar a todos y a la autoridad incluso, y a esa, perdón la expresión si lo vemos, esas malas autoridades romanas que cómo trataban a los cristianos, y así todo Pablo llamaba que había que respetarlo y honrarlo. Eso es muy importante cuando yo tomo en consideración el contexto. Como Pablo dice que debemos respetarlo si por algún lado lo están crucificando y incendiándolo. En plena Roma, en pleno Roma. Y Pablo así todo le dice que se deben respetar a la autoridad romana. Hay un ejemplo ahí con David que no está explicitado en la ley. A eso es a lo que me refiero. No está explicitado en la ley. Pero es algo que Dios inserta en esta ley universal, si lo quieren ver de alguna forma. Como propuesta, claro está. Ahora, ya avanzando,
vimos los motivos que nos dan algunos hermanos de distinta índole, como bien señaló nuestra hermana Elisa, no solamente adventistas, tenemos hermanos pentecostales que también señalan lo mismo, guarda el sábado y guarda el sábado. Pero debemos preguntarnos por qué el domingo. Se privilegió la importancia del domingo en consideración a los sucesos primitivos de la resurrección y el Pentecostés. Estos sucesos como la resurrección, y el Evangelio de Juan lo dice literalmente, ocurre el primer día de la semana, ¿vale? Es decir, día domingo, porque la semana judía empieza, o la semana israelita, hebrea, judía, como le quieran decir, empieza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y finaliza sábado. Sabadón en griego, Shabbat en hebreo. Y ahí se realizan estos importantes sucesos. O sea, con una influencia cristológica, un centro también evangelizador. De ahí usted también ve este tema del famoso 25 de diciembre. Estoy saliendo un poco del tema, pero le doy otro ejemplo. El famoso 25 de diciembre. Ustedes van a escuchar de algunas personas que de manera autodidacta estudian la Biblia y le van a decir, usted como cristiano, ¿por qué celebra el 25 de diciembre si ahí usted celebra el sol victorioso? Famosa fiesta pagana. No, pero es que se supone que Jesús no nació en esa fecha, le va a decir. Y le va a argumentar por la clase de Abías, bla, 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 que le genera como entre abril a junio, julio. Le da más o menos la fecha aproximada. Si usted saca el cálculo al ojo, según la clase de Abías y el nacimiento de Juan el Bautista. Pero lo que pasa es que los cristianos, no es que en ese tiempo tan primitivo, ellos querían hacer lo que se llama un sincretismo de una fecha, sino lo que ellos querían ocupar, un día muy importante para los romanos, para hacer una labor evangelizadora. No por eso ellos están celebrando el sol victorioso, por ejemplo, sino que ellos apuntan a una hipótesis de nacimiento de Jesús para que la gente fuera acercándose a Jesús finalmente, que ese es el medio, se transforma en un medio evangelizador. Más que en un medio estrictamente histórico, se transforma en un medio evangelizador con el fin de presentar a Jesús. Y así pasa de alguna forma con este tema del día domingo. Es tan importante para nosotros porque apunta para la resurrección, el acontecimiento pascual y el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, según la profecía de Joel, que cita el libro de Hechos, se derrama sobre toda carne, ¿cierto? Y se sorprenden estos judíos que vienen de la diáspora, como estos judíos cristianos o judeo-cristianos empiezan a hablar en el lenguaje de ellos. Incluso llama la atención porque el libro de Hechos lo señala. Entonces se le da mucha importancia a estos sucesos, por lo cual se privilegia el domingo para los cristianos. El cristianismo sí reconoce la santificación del sábado en el texto bíblico y su práctica por parte de judíos durante el primitivo cristianismo. O sea, como ya señaló nuestra hermana Elizabeth, con Jesús entrando a la sinagoga un día sábado, explayándose sobre Isaías, sobre el año agradable de Jehová, como aparece Pablo entrando a la sinagoga en el libro de Hechos. Es claro que el sábado es un día santificado por Dios, y eso nosotros no lo anulamos. No, yo no vengo y pongo mi codo y digo que el sábado no es santo. El sábado es un día santificado por Dios, especial, tiene todo un simbolismo. El descanso, simboliza la liberación de Egipto y simboliza también una convocatoria santa según Levítico, que es lo que estamos viendo en contexto según Levítico. Pero eso a su vez no quiere decir que se homologa, cuando hablo, que se extiende hasta mí, que yo lo debo practicar de manera sacramental, sagrada. Todos los sábados debo congregarme. No se halla esa práctica. Ni siquiera con el domingo se explicita en el Nuevo Testamento. No puedo hablar de patrística, porque no he leído todos los autores patrísticos, no les puedo decir que en la patrística sea un autor que señala que el domingo se debe guardar sí o sí, pero al menos en el Nuevo Testamento no se hace ninguna señalización a que el domingo se debe guardar estrictamente. Incluso se hacen otros tipos de señalizaciones que vamos a ver en esta misma diapositiva. La Iglesia jamás entendió que aquella práctica como obligatoria, vale decir el domingo. En contraste, la entendió como una práctica libre. Romanos capítulo 14, versos 5 al 6, necesito que me ayuden a buscarlo para que lo podamos leer, y Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. Es bueno que lo leamos, lo exponemos, y se nos va a hacer eco con lo que ya dijimos anteriormente, del día domingo. 14, 5, 6. Sí, y Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. Yo los tengo, pero... Sí, adelante mi hermana Marta. Esta es la última diapositiva por si acaso. Sí. 14, 5, 6.
Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Hasta ahí. Hasta ahí. Muchas gracias, mi hermana Marta. Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17, va en la misma línea, pero es importante que lo leamos porque refuerza lo que ya se dijo. Yo lo tengo. Amén. Colosenses 2, 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Amén. Un ejemplo de sombra es lo que nosotros, los dos ejemplos de sombra es lo que propusimos en las vías positivas, en las vías positivas anteriores, ¿cierto? Santa convocatoria, si en el Antiguo Testamento la Santa Convocatoria parezco loro, se da por la alianza que le da a Moisés y después el pueblo reunido en base a esa alianza pasan a hacer una Santa Convocatoria porque adoran a Yahvé en clave de culto, o sea, de reunión que dice el libro Levítico. Para nosotros como cristianos, esa idea de Santa Convocatoria se extiende en la palabra eclesia, que después va a privilegiar el Nuevo Testamento y la ocupa constantemente para referirse a Santa Convocatoria por medio de Jesús. ¿En qué idea nuevamente se relaciona el sábado con nosotros? La idea de descanso, porque si el sábado apunta a un descanso, nosotros encontramos una amplificación y perfección del descanso de Jesús cuando él habla de que en él se encuentra el descanso. Entonces son sombras que apuntan a algo perfecto, idóneo e ideal en Jesús, que es Dios para nuestra vida. Y finalmente habla como una práctica libre, finalmente, un tema de conciencia. Pablo en Romanos también habla de la carnicería, sobre el tema de comer cosas ofrecidas a los dioses. Y habla de la conciencia. Si tu conciencia te acusa que esto fue ofrecido a los dioses, no comas. Pero si no sabes, come. Sencillamente, suena simple, pero de alguna forma se remite a la conciencia. Y como nosotros tenemos conciencia del día domingo y lo importante para nosotros hoy simbólicamente juntarnos hoy, si nos juntamos este domingo, nos juntamos simbólicamente apuntando a los domingos del pasado donde resucitó nuestro Señor Jesucristo y ocurrió el suceso en Pentecostés. Por eso es importante reunirnos para nosotros como iglesia el domingo. Continuamos. Los únicos aspectos a tratar de la ley como normativos en tiempos primitivos cristianos se establecieron en el Concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 14, un largo capítulo del primer concilio. Concilio, la palabra viene a simbolizar lo que es conciliar puntos de vista, más que nada. Eso, hablamos de concilio, nos referimos a eso. Son dos puntos de vista. ¿Cuáles son los puntos de vista? Nuestro pastor Juvenal lo señaló, nuestro hermano Alejandro ya también lo señaló en una clase anteriormente. El tema de que tenemos unos judeocristianos, judaizantes, le dice el texto del libro de los Hechos, y le habla que son fariseos, y dice que estos quieren que los cristianos guarden toda la ley. Entonces se encuentran con Bernabé y Pablo, se encuentran con unos pesos pesados del cristianismo y con conocimiento y debaten con ellos. Entonces se armó una disputa no menor, eso dice el libro de Hechos. O sea, cuando dice que no menor es que parece que quedó a la grande y el tema se tiene que llevar con los apóstoles, porque son en ese momento los representantes más cercanos del Evangelio de Cristo. Entonces, llevamos el tema a colación, lo discutimos y se llega a una conclusión. ¿Y cuáles son las conclusiones? Son estos 4 puntos que vamos a leer ahora. Tenemos entendido que unos hombres de aquí, Jerusalén, los han perturbado y inquietado con su enseñanza. Y en exclamación, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, porque la iglesia llega a un acuerdo unánime en el Concilio de Jerusalén, enviarle representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos.
Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, un fenómeno que hoy en día está extinto en la época moderna. Hoy día la gente no ofrece, excepto algunas excepciones, sacrificio a ídolos como tal. Les doy como tarea hacerlo muy personal, devocional. Busquen a lo que se refiere la palabra ídolo. Es muy importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de un ídolo. No es un falso dios. La definición va por otro lado. De consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, la otra gran iglesia que había en esos tiempos primitivos, donde Pablo estuvo predicando al comienzo, donde convocaron una reunión general de los creyentes y entregaron esta carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Hechos capítulo 15, versos 24 al 30. Entonces discutieron esta situación. Dijeron, ya qué pasa, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, y en la ley está el sábado, el gran sábado del cual hemos hablado constantemente en esta sesión, no hemos dejado hablar de él, y se llegó a un acuerdo. Y curiosamente en ese acuerdo no está el sábado. No está el sábado, no está la Pascua judía, sí está lo que nosotros hicimos la Pascua cristiana o la Eucaristía, pero no está nada de eso. Y ese es el acuerdo que llegaron los apóstoles, y eso se transmitió a la iglesia sucesivamente. Por eso Pablo, curiosamente, digo curiosamente, pero ya entendiendo todo lo que hemos dicho, hablado anteriormente, Pablo se molesta con Pedro, no porque él haya comido, no porque él haya practicado el kosher, el comer animales puros según el Levítico, delante de la iglesia de los Gálatas, sino porque primero Pedro come con los gentiles, después ve que llegan los amigos de Jacobo, el hermano del Señor, como buenos judíos comen kosher, y Pedro se va con ellos y deja de comer con los gentiles. Y ahí él empieza a molestar a Pablo. Eso es lo que le empieza a molestar a Pablo. Y más encima, porque Pablo lo señala, al pobrecito de Bernabé también se ve influenciado por la acción de Pedro. Y eso le molesta a Pablo, y por eso se levanta y le dice públicamente: lo que está haciendo está mal, porque está influenciando a los gentiles a seguir estas prácticas, de las cuales nosotros no debemos depender. Así que, mis hermanos y mis hermanas, por eso el domingo, por eso es la institución del sábado, muy importante, y por eso concluimos esto hoy en día. Usted es libre de guardar el sábado, si quiere guardarlo al Señor, orar, hacer un devocional, ayunar en día sábado, mandarse un Yom Kippur, que eso lo vamos a ver adelante en las fiestas solemnes. Es libre de hacer todo lo que usted quiera, mi hermano y mi hermana, pero según su conciencia, y tenga siempre consideración de no ir al lado de un hermanito y decirle: oiga, hermano, ¿usted guardó el sábado? Si no lo guardó, tiene que guardarlo. No, porque usted está cayendo en las mismas cosas que reiteradamente y sistemáticamente Pablo, los apóstoles y el texto bíblico han señalado que pertenecen a los israelitas, los hebreos y los judíos, para realizar como práctica, en este caso, obligatoria. Así que, sin más,